Procedimientos de cálculo de redes con corriente alterna. Ya hemos visto anteriormente que en circuitos o redes con corriente alterna son aplicables la ley de Ohm y los dos lemas de Kirchhoff, al igual que con corriente continua, con la salvedad de que en corriente alterna hemos de utilizar valores o variables complejas, en vez de valores o variables reales que se utilizaban en corriente continua. El caso, por ejemplo, de la caída de potencial en su forma compleja, la forma exponencial, decíamos que era igual a la amplitud de esa magnitud por e elevado a j phi el ángulo de fase, y por e elevado a j omega t. E elevado a j omega t, la parte del complejo que indica únicamente el valor omega, que es característica de la corriente alterna y por lo tanto aplicable a todas las magnitudes del circuito que está recorrido por esa corriente alterna, es un dato y por lo tanto en los complejos que vayamos a utilizar no vamos a incluir esa parte. Decíamos también que el complejo lo íbamos a representar de una forma más esquemática que aquí, y lo íbamos a representar de esta manera. La amplitud delante y entre estos dos símbolos el ángulo de fase. Esas son características que distinguen a unas magnitudes de otras dentro del propio circuito. En el caso de la ley de Ohm, decíamos que si tenemos una impedancia Z y una intensidad I, ambos valores complejos, la caída de potencial entre A y B, definido el sentido de I, era V igual al producto de la intensidad por la impedancia. Valores todos ellos complejos. Hemos elegido, como estamos diciendo, un sentido a la intensidad. Ya sabemos que en corriente alterna la intensidad está cambiando constantemente de sentido, así como las fuerzas electromotrices, los generadores de corriente alterna. Por lo tanto, si indicamos un sentido a la intensidad en los circuitos, que es necesario, porque para resolverlos es necesario dar un sentido a la intensidad. Luego ya una vez resuelto el circuito, veremos si el sentido que le hemos dado es correcto o no. Bien, como ya sabemos, si esos sentidos están cambiando constantemente, el hecho de que nosotros utilicemos un sentido para resolver el circuito es como si consideráramos un instante determinado, cualquiera, para ese circuito. En ese instante, ya digo que puede ser cualquiera, todas las intensidades y todas las diferencias de potencial tendrán un sentido determinado. Pues es lo que nosotros vamos a utilizar. Las relaciones entre los sentidos en ese instante son las que vamos a aplicar para resolver el circuito. Naturalmente que una vez resuelto, los resultados que obtengamos valen para todo instante en el circuito. En la ley primera de Kirchhoff o primer lema de Kirchhoff,
aquí hemos dibujado un nudo con 6 ramas. Como hemos dicho antes, hemos de definir un sentido a las intensidades, porque naturalmente ese sentido influye en el signo que le demos a esas intensidades, puesto que el primer lema de Kirchhoff dice que la suma de intensidades entrantes al nudo debe ser igual a la suma de las intensidades salientes, puesto que la carga se mantiene constante. Entonces, por eso hay que darle un sentido previo a las intensidades. En este caso, las intensidades entrantes son la I2, I3, I4 e I5, valores complejos, ya digo, que son los que se manejan en corriente alterna. I2, I3, más I4, más I5. Las intensidades entrantes, menos las salientes, que son la I1 y la I6, I1 menos I6 ha de ser igual a 0. 0 complejo. 0 complejo, puesto que se deben de anular la parte real y la parte imaginaria de la suma de estos complejos. En el segundo lema de Kirchhoff lo que se manejan son las caídas de tensión y las fuerzas electromotrices, en el caso de que las haya, en el circuito considerado o en la parte del circuito considerado. Una parte, por ejemplo, de un circuito sencilla van a ser este circuito que tenemos aquí considerado, segundo lema de Kirchhoff, en el que hay 3 impedancias en serie. El segundo lema de Kirchhoff, basado en la conservación de la energía, dice que en este caso el potencial del nudo 1 menos el potencial del nudo 4, hay una caída de tensión dada la intensidad, como está definida aquí. La intensidad va de izquierda a derecha, luego el potencial en 1 es mayor que el potencial en 4. Ya digo que esta intensidad, con ese sentido, le hemos dado nosotros el sentido previamente. Con este sentido, podemos escribir que la diferencia de potencial entre el nudo 1 y el nudo 4, que designamos con V simplemente, valor complejo, es igual a la suma de las caídas de potencial en la impedancia Z1 más Z2 más Z3, que son V1 más V2 más V3. Si aplicamos la ley de Ohm, pues entonces la caída de potencial total entre 1 y 4 es igual a I sub 1 por Z sub 1 más I sub 1 por Z sub 2 más I sub 1 por Z sub 3. Si complicamos algo más el circuito, por ejemplo, en una malla de una red,
en la que vamos a considerar una fuente de fuerza electromotriz, como la que hay aquí, que eleva la tensión del polo negativo al polo positivo en ese instante considerado. Como ya digo, hay que considerar un instante cualquiera, eleva la tensión, y aquí tenemos en la impedancia Z1 la intensidad que hemos definido en este sentido en Z2, la intensidad I2, y en Z3 la intensidad I3. Si partimos de este nudo, pues claro, la suma de subidas de tensión ha de ser igual a la suma de bajadas de tensión, puesto que el potencial en el nudo permanece constante. Luego entonces, partiendo de este nudo, la diferencia potencial al mismo nudo debe ser cero. No es como aquí, que aquí tenemos dos nudos, 1 y 4, distintos. Aquí hay una diferencia potencial entre los nudos 1 y 4. Aquí en el nudo primero, si consideramos este como nudo primero para hacer el recorrido de las tensiones o de los voltajes, pues al volver a él, la suma de subidas de tensión debe ser igual a la suma de bajadas. Estas redes, en estas partes del circuito, en las mallas, se estudian normalmente considerando un sentido de circulación para la malla, para hacer el recorrido de las caídas de tensión y subidas de tensión en todas las ramas de esa malla. Por ejemplo, si empezamos con este nudo, aquí, como hemos dicho, tenemos una subida de tensión que se indica así, valor complejo, naturalmente, como siempre. Con una flecha indicamos que en este instante considerado para el circuito, la tensión sube de este nudo inferior al nudo superior. Luego, si consideramos este sentido de recorrido, esta tensión es positiva, puesto que coincide su sentido con el sentido de circulación. Resulta que la tensión generada por la fuente de fuerza electromotriz V ha de ser igual a las caídas de tensión en Z1 que son positivas siempre que coincidan los sentidos de las intensidades con el sentido de circulación que también hemos elegido previamente. Entonces aquí este producto es positivo más I2, cuyo sentido coincide también con la circulación, por Z2 y ahora menos I3 por Z3, porque I3, el sentido que le hemos dado a I3 es contrario al de circulación. O sea que definimos en dos miembros. En un primer miembro, las tensiones generadas por las fuerzas electromotrices en la malla, y en el segundo miembro, las caídas de tensión o subidas de tensión en las impedancias. Esta expresión, con los signos que le hemos dado, es aplicable siempre que utilicemos un sentido de circulación, y por eso separamos en dos miembros. En el primer miembro, las tensiones originadas por las fuerzas electromotrices de la malla, y en el segundo miembro, las caídas de tensión o subidas de tensión en las impedancias. Si pasamos el segundo miembro al primer miembro, pues el resultado es como tenemos aquí,
como si pasáramos estas tensiones al primer miembro. La suma total sería cero, naturalmente, porque la suma total, ¿qué es? Es la diferencia de potencial en el nudo origen respecto del propio nudo, que es cero, naturalmente. Bueno, estas son formas de enfocar el problema. Cuando apliquemos el método de las mallas, ya lo veremos con un poco más de detalle. Vuelvo a repetir, el hecho de utilizar sentidos en las intensidades y en las diferencias de potencial, cuando no son datos, los podemos elegir nosotros. Si son datos de partida, en el problema nos vienen obligados, pero si los podemos elegir, nosotros a nuestro criterio los indicamos en el circuito porque influyen en los signos que vayamos a darle a esos productos de magnitudes o a esas tensiones. Y una vez resuelto el circuito, veremos si hemos acertado en el sentido o no. Puede que el resultado nos diga que el sentido de la intensidad que le hemos dado previamente hay que cambiarlo. Por lo tanto, como ya hemos dicho, si es aplicable la ley de Ohm y si son aplicables los dos lemas de Kirchhoff, pues son aplicables todos los métodos que hemos utilizado en la corriente continua. De hecho, ya los hemos visto en corriente continua en los números de vídeos que voy a recordar aquí, por si quiere repasarlos. En el 7.12 hablábamos del principio de superposición. En el 7.13, vídeo 7.13, estudiábamos el método de las mallas. En el 7.14, el método de los nudos. En el 7.15, el teorema de Devenin. Y en el 7.16, el teorema de Norton.